Está grabando Vale. esta reunión. Así es que buenas tardes a todos y a disfrutar de la conferencia de Elvira Alonso. Gracias, Elvira, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos ya en la tercera y última conferencia de las que clases, de las que me he comprometido a daros. Y vamos a cerrar el ciclo. Empezamos con la literatura de española, después tuvimos mística y hoy vamos a acabar, como os decía el otro día, con una de las imágenes, con una de las partes de la filosofía que me gusta, que es la filosofía militante, y con uno de los siglos que también, por supuesto, más me atrae, que es el siglo de las luces, ¿no? Podríamos, no sé si se me consideraría afrancesada por esto, pero sí que es cierto que fue uno de los siglos más apasionantes de la filosofía. Vamos a ver voy a explicar lo que es las imágenes de alteridad, como os decía, y nos vamos a centrar sobre todo en el personaje de Voltaire, en su literatura, ¿vale? Vamos a comenzar diciendo que, que desde la antigüedad la alteridad ha supuesto siempre una herramienta fundamental que tenía una doble función. ¿Qué me refiero? Antes de leeros la pantalla, prefiero que entendáis lo que es la alteridad. La alteridad es simplemente lo otro, lo que se diferencia de nosotros. Entonces, a lo largo de la historia de la literatura, las imágenes de alteridad, es decir, aquello que se diferencia de nosotros, ha servido para criticar, como conciencia crítica de las diferentes sociedades. Os recuerdo, por ejemplo, me viene a la mente la obra de José Cadalso, Las cartas marruecas, no sé si las habéis leído, las tenéis en mente, en la cual Gacel, que era un joven marroquí que venía con la embajada de Marruecos a España, pues se dedicaba a hacer una crítica, a contar lo que veía él recién llegado a España. Para que entendáis, Gacel, esa persona de otra cultura, se enfrenta a nuestro país y empieza a escribir unas cartas contando lo que ve. ¿Qué hacía José Cadalso con esto? Pues lo único que quería es esconderse detrás de ese personaje, detrás del otro, para poder criticar una sociedad, la española, con la que él no estaba de acuerdo. ¿Vale? Entonces, fue un arma muy utilizada, la alteridad, como conciencia crítica. Los filósofos ilustrados, de hecho, la van a utilizar muchísimo en su literatura, sobre todo para hacer hincapié en aquellas cosas que tenían que ser reformadas en la Europa del siglo XVIII. ¿De qué va a estar llena esta literatura? Pues por supuesto de denuncias, de absurdos, de injusticias, de ejemplos de intolerancia. Es decir, por supuesto el viajero o el otro lo que va a ver en esa cultura que analiza es aquello que puede criticar. También va a alabar ciertas cosas, pero sobre todo se va a centrar en la conciencia crítica de una sociedad. Hay varias figuras que son utilizadas y que vamos a ver hoy, que os voy a contar yo un poco. Diríais, ¿cómo se le ha ocurrido a Elvira hablar o ponerse a estudiar las imágenes de alteridad en la ilustración Voltaire? Pues fue un proyecto que cuando yo acabé la carrera y empecé con los estudios de la tesis doctoral, que yo acabé solamente la tesina, la tesis no la he acabado, pues me propusieron diferentes temas y uno de ellos, que era por el que más apostaba mi director de tesis, Gerardo López, era la imagen de Voltaire y la alteridad. A mí al principio, cuando me la asignaron, no me apetecía mucho, pero debo reconocer que después de 2 años de estudiar a Voltaire, fue una relación duradera en los tiempos que corren, duramos 2 años Voltaire y yo juntos, pues llegó a apasionarme y la verdad es que debo agradecer que a mi director me pusiera a este personaje en mi camino, porque realmente me ha servido mucho. Hay varias imágenes que en la literatura del siglo de las luces, cuando hablamos del siglo de las luces, ya sabéis que nos estamos refiriendo a la ilustración, ¿no? Al movimiento ilustrado. Hay varias imágenes que se utilizan, que ahora vamos a ir
primero de manera general y luego las vamos a ir viendo poco a poco. Fijaros, una de las imágenes que se utilizan para criticar la sociedad de ese tiempo en el que se estaba viviendo es la figura del buen salvaje. Por supuesto, lo que hace la figura del buen salvaje, que ahora vamos a ver quién es el buen salvaje y cómo se crea su imagen, lo que hace es cuestionar la civilización de Occidente en ese momento. Es decir, el buen salvaje enfrentado a la civilización, el estado natural enfrentado a el estado civilizado. Fijaros cómo en el siglo XVI, como bien sabéis, bueno, a partir de 1492, con el viaje de Cristóbal Colón, pero luego sobre todo en el siglo XVI, pues a raíz de los descubrimientos, pues muchos misioneros y viajeros van a visitar las nuevas tierras. ¿Y qué se encontraban en las nuevas tierras? Pues esos pueblos salvajes que vivían conforme a la naturaleza, no conocían la civilización. Todos tenemos en mente las imágenes de los indígenas, ¿no? Y entonces eran personas que vivían conforme a la naturaleza. Lo primero que se hizo con estos grupos humanos, digamos, era descubrir sus costumbres y una vez que ya se había informado de cómo eran, de cómo vestían, de qué rasgos físicos tenían, y después de describir sus costumbres, vino un movimiento en el cual se tenía que juzgar y comparar si esas sociedades, si eran sociedades eran realmente humanas o no, si se les podía considerar humanos o ese atraso que tenían con respecto a la civilización hacía que no fueran humanos. Luego vamos a ver el debate de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que fue uno de los grandes defensores de los indígenas. Así es como surge esa idea del buen salvaje y esa idea que defendían esos pensadores que creían que la felicidad se encontraba realmente en esas sociedades mucho más sencillas a las que ya en el siglo XVI había. El bon sauvage, bueno, pues encarna los valores de haberse mantenido en su estado natural, alejado de la civilización, y a través de su ingenua mirada, pues lo que hace es criticar. Sí, por favor. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor que lo cierre. ¿Ya? Bueno, pues era, como os decía, mostrarnos esa crítica a la mentalidad civilizada desde su mirada natural, desde su estado natural. ¿Qué pensarían los indígenas que llegaron con Colón a España y vieron la sociedad en la que vivíamos en ese tiempo? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que para ellos era mejor? ¿Creéis que para ellos era peor a la suya? Pues ese enfrentamiento de la vida natural, de la vida sin civilización y la vida ya civilizada es la que se tiene muy en cuenta. Otra de las figuras que se utilizan es la figura del esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué va a aparecer la figura del esclavo? Porque, como luego vamos a ver también más ampliamente, pues en el siglo XVIII existía el sistema esclavista y no era muy razonable, y nunca mejor dicho la palabra razonable cuando estamos en la época de la Ilustración, que hubiera un discurso moral ilustrado en el que todo se basaba en la igualdad, en la humanidad, y sin embargo las políticas europeas estuvieran manteniendo el sistema esclavista. ¿Vale? Otra de las figuras que utiliza, hablábamos antes de, por ejemplo, de José Cadalso, ¿no? Era la figura del viajero o del extraño, que es la preferida por los filósofos y por los literatos, y es a través de la cual mejor ofrecen una crítica de la propia cultura. ¿Por qué? Pues porque el viajero pasea una mirada extraña por los diferentes usos y costumbres del lugar que visita. Si nos ponemos en el lugar, ¿no? De cuando yo recuerdo siempre la primera vez que viajé a un país árabe, ¿no? Que el impacto fue grande y toda mi energía mental estaba dedicada a la observación de cómo era todo, cuáles eran las costumbres, estaba asimilando. Desde mi mirada extraña veía todas esas costumbres nuevas que eran siempre para mí. Y eso me servía para dos cosas. Hay gente que eso le sirve para
ver lo malas que son las otras culturas, lo atrasadas que están los demás, y a otros también les puede servir, a mí me sirvió para reflexionar de qué me gustaba de esas culturas y qué no me gustaba de la cultura que yo tengo. Bueno, aquí tenemos al personaje de hoy, en el que vamos a centrar un poquito más su filosofía. Es Jean-Marie Ogiet, llamado Voltaire. Como veis, vive en el siglo XVIII y si os fijáis, justamente Voltaire muere antes de la Revolución Francesa, pero Voltaire, junto con otros pensadores ilustrados, fueron aquellos que prepararon el caldo de cultivo para que la Revolución Francesa tuviera lugar. Sin intelectuales como Voltaire, que fueron los encargados de agitar las mentes, de agitar los ánimos, de denunciar todo aquello que le parecía injusto de su época, sin estas personas la Revolución Francesa, el cambio que supuso la Revolución Francesa para el país, ese paso del absolutismo, del poder absoluto del rey a otro sistema diferente, al despotismo ilustrado, pues, y después, claro, lo que conllevó la revolución, vamos, Voltaire murió sin saber el alcance que llegó a tener toda esa literatura, esos escritos, esos pasquines, esos artículos de periódico, toda esa literatura que él había hecho por una causa que él consideraba justa. Nosotros podemos tener opiniones diferentes del proyecto ilustrado, pero ahí están los ilustrados, ¿no? ¿Y por qué la obra de novelas y cuentos? Porque la obra de Voltaire es inmensa. Entonces, esto era una investigación en la cual el reto era sacar a través de historias divertidas, es decir, cómo una persona puede leer divirtiéndose y sacar todas las conclusiones que os voy a contar yo ahora, ¿no? Como a través de un libro en el cual lo estás leyendo y te estás partiendo de la risa, porque cada historia graciosa, cada detalle lo cuenta con ironía. Cómo detrás de todo eso está Voltaire metiendo su ideología, diciendo qué es lo que piensa de las cosas. Y ahora os voy a dar el resultado de todo aquello que aprendí solamente leyendo las novelas y los cuentos de Voltaire. Otro de los personajes que utiliza Voltaire es el nuevo filósofo, que es el que lucha contra la falsa sabiduría. Luego le vamos a ver también un poquito más despacio, y realmente con el que él se sentía identificado, porque yo os decía que, bueno, Voltaire es un pensador paradigmático de la Ilustración francesa, que supo transmitir sus inquietudes, pero no solamente las suyas, sino las de toda una clase social, que era la burguesía, y las de toda una época, ¿no? Voltaire se siente identificado con ese nuevo filósofo y quiere demostrar o demuestra cómo la literatura es capaz de filtrar la filosofía y el pensamiento, ¿no? Qué bien supo sacar Voltaire, cómo supo transmitir ese universo filosófico a través de los cuentos, que espero que después de esta charla podáis leer. La literatura de Voltaire siempre va a ser historias, se puede decir que son historias filosóficas. Es un filósofo comprometido con su época, es un personaje en todas sus dimensiones, algunas veces en clase, en filosofía hemos hablado algunas historias de Voltaire que luego iré recordando. Bueno, los novelos y cuentos de Voltaire más famosos pues son Zadig o El destino, El Cándido, La princesa de Babilonia, Historia de Jenny, El ingenuo es una de las más famosas, Las orejas del conde Chesterfield, Micrómegas, pero en la edición que os he puesto antes, que es de Carlos Puyol, que es uno de los máximos estudiosos de Voltaire, está muy bien, porque las notas de pie de página te van aclarando bastantes cosas. Bueno, estas obras son creación de un Voltaire ya personalmente maduro. ¿Por qué digo esto? Porque en la vida de Voltaire hay como dos etapas. Hay una primera etapa de un Voltaire joven, más revolucionario, en el cual pues, sus entradas y salidas de la Bastilla eran continuas, estaba siempre preso, bueno, siempre,
tuvo varias entradas a la Bastilla. Y también fue exiliado en Londres, estuvo 3 años, donde conoció, claro, a Locke y bueno, la obra de Locke y la obra de Newton. También está exiliado en Berlín, en Ginebra. Es decir, estas obras son fruto de una persona ya más madura. Las peripecias en la corte, que a él le encantaban, esos enfrentamientos crudos que tenía con la aristocracia, ya han pasado. Entonces, Voltaire ahora se encuentra un poco como retirado junto a Madame du Châtelet al estudio de la filosofía y de la ciencia, y que de vez en cuando le gustaba escribir cartas y escribir un diario íntimo, unas anotaciones que él después iba convirtiendo en historias disparatadas, imaginadas, graciosas, y que siempre solía enviar pues a algún amigo y pues para criticar la sociedad de su tiempo. Porque creo yo que encontramos, y yo defendí en mi tesina, que encontraba una imagen real de Voltaire en esta literatura? Pues porque eran sus reflexiones más íntimas, ¿no? Siempre os digo que cuando escribimos, que el género epistolar, cuando escribimos una carta es donde nos encontramos más nosotros mismos. Cuando escribimos a un amigo, ahora ya con el tema de los emails lo hablamos muchas veces, pero antes cuando escribíamos correspondencia y pones tus sentimientos encima del papel, ¿no? Tus reflexiones más íntimas. Pues eso es lo que hace Voltaire. Luego nos estamos imaginando a un Voltaire. ¿Ya? Vale. Bien, como todos sabéis, la sesión se está grabando. Después de esta interrupción técnica que hemos tenido, continuamos con la conferencia. Así que, Elvira, puedes continuar cuando quieras. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Bueno, continúo, no os habéis perdido nada porque he hablado sola durante un rato, ha sido muy divertido, y esto creo que tiene algo que ver Voltaire también en ello, ¿no? Porque esto es una de las situaciones que él hubiera presentado, ¿no? Una persona hablando sola sobre la Ilustración, hablando con nadie. Entonces, bueno, retomo la idea. Decíamos que el buen salvaje es una de las imágenes que utiliza Voltaire. Y os decía que era la más significativa, porque el buen salvaje simboliza a ese hombre que vive en la naturaleza, vive libre, vive sano, vive feliz, y que lo conocemos gracias a las crónicas de los primeros viajeros que ofrecieron esa visión del hombre en su estado de naturaleza. Estamos hablando del siglo XVI. Acordaros que, bueno, Cristóbal Colón, los viajes a América, y luego todo el siglo XVI, esas diferentes... Perdona, no te veo, Elvira. No se tiene que ver, se tiene que ver la pantalla. Tiene que poner el buen salvaje, ¿lo veis? Es que no veo nada. Yo sí te veo en pequeñito, monísima. Pero ¿no veis la pantalla? Sí, se ve. Sí se ve. Buen salvaje. Si no me veis, si no me veis, Ahora, Ahora, gracias. Ahora. Se ve perfectamente. vosotros me Ya te- escucháis. Y ya Yo no está. te veo. Sí se ve. Vale. Ya, Entonces, ya no la veo. ¿Cuántas interrupciones? en el siglo XVI, decía, había una serie de viajes de los que tuvieron contacto con esos salvajes que vivían bueno, salvajes, los llamaban ellos salvajes, yo no los llamo salvajes, esas personas, esos seres humanos que vivían en estado de naturaleza. Y comentaba antes a la multitud silenciosa que hubo reacción, que algunos malos tratos debían darse y algún maltrato se estaba produciendo cuando hubo algunos religiosos que estuvieron denunciando los abusos y las injusticias que se cometían con los indios americanos, ¿no? Y esos dos religiosos más famosos, que más os sonarán, pues uno es Bartolomé de las Casas, que va a denunciar ese comportamiento atroz, ¿no? Y va a ofrecer una idea positiva del hombre en su estado natural, porque no estaba ni corrompido ni degradado por la civilización. Y fijaros que Bartolomé de las Casas, incluso en su lucha, va a conseguir las leyes nuevas que van a asegurar la supresión de la esclavitud a la que estaban sometiendo los indios de América. Y Fray Antonio de Montesinos, que también va a denunciar la injusta servidumbre a la que se sometían a los indios de las
Otra vez se ha ido la voz. No se te oye, Elvira. Elvira, tienes cerrado el micrófono. No nos oye. Elvira no oye. Elvira. Elvira. Ya lo sabe que No se oye, ¿no? ya lo sabe. Pues sí. No se oye. Pues un beso muy fuerte. Hasta luego. ¿Me oís ahora? Sí. No, de verdad, no entiendo. No puedo entenderlo. Voy otra vez a compartir la pantalla. Ahora te vemos Vale. A Venga. ti. y te oímos. Venga, vamos otra vez. Esto es algo rarísimo. ¿Estamos ahora todos? Sí. Vale, vamos a ver. Os decía que Montaigne en los ensayos base. Hay que silenciar los micrófonos. Pero a mí me oís, por favor. Sí, te oímos, te oímos. A ti sí, Vale. Elvira, y se ve Vale. también la pantalla. Vale. Expresa su admiración por los indígenas que eran ejemplo, decía, de inteligencia, bondad, liberalidad y lealtad. En el siglo XVIII nos encontramos una nueva situación en el marco colonial europeo y va a haber una serie de expediciones y exploraciones como la de Byron, Cook, Malaspina, y va a haber un nuevo reencuentro con el hombre salvaje, ¿vale? Ahí es otra vez en el siglo XVIII la idea del hombre salvaje va a aparecer de nuevo. Y Rousseau, que os sonará también, va a proponer un viaje filosófico a la observación del hombre con una mirada crítica. Y lo que va a criticar, lo que va a hacer Rousseau, es un análisis comparativo al poner frente a frente el hombre civilizado del hombre natural, ¿vale? Para analizar las ventajas y los defectos que tenían la propia cultura. Y se va a encontrar cara a cara con los males de la civilización. ¿Vosotros qué pensáis? Que cuando Rousseau pone enfrente al buen salvaje, al hombre natural, frente al hombre civilizado, por supuesto, Rousseau se da cuenta de que los seres humanos en la civilización somos mucho más infelices que los hombres salvajes, que se les llama salvajes. Por lo tanto, lo que van a hacer los ilustrados es proponer medidas reformadoras. Hay que tener en cuenta... abierto que se acopla. Hay que tener en cuenta Hay un micrófono abierto y se oye fatal. Manoli, tiene abierto el teléfono. Cierra el micrófono. A ver, vamos a cerrar todos los micrófonos. Menos el mío. Entonces, ya vamos. ¿Ahora me oís? Sí, vale, pues entonces. Os decía que hay pensadores que, como Hume, como Adam Smith, como Huxley, de algunos hemos hablado ya en clase, que piensan, no sé qué pensaríais vosotros, que la civilización está dividida en etapas. Es decir, desde los menos civilizados a los seres humanos más civilizados. Por supuesto, para los ilustrados, ¿quién iban a ser los seres humanos más civilizados? Pues los europeos del siglo XVIII. Ese era el colmo de la civilización, puesto que era su visión eurocéntrica. O sea, ellos decían que ellos eran el culmen de la civilización. Y sin embargo, entonces, el buen salvaje quedaría en los menos civilizados, ¿vale? Esa es la idea de civilización que hay en el siglo XVIII. Voltaire, en sus novelas y cuentos, expone la crítica en los personajes que utiliza. Son personajes
casi todos salvajes, en países utópicos como en Gangáridas, en la América septentrional, en América, en otros países como Paraguay. Los personajes que utiliza, pues utiliza personajes como por ejemplo el anciano Paruba, los salvajes de las montañas azules, los orejones de Paraguay, es decir, todos esos personajes que están en las novelas y los cuentos de Voltaire, lo único que quieren hacer es denunciar, lo único que quieren hacer es criticar al siglo XVIII. ¿Cómo lo van a criticar? Pues van a empezar dando por todos los lados. Lo primero que van a hacer es reivindicar la religión natural, es decir, una religión universal que obedezca a un solo Dios. Es decir, ¿qué no tiene cabida en esa religión natural que defiende Voltaire a través de la boca de esos personajes buenos salvajes? Pues lo que va a defender es que no deben tener cabida ni los sacerdotes ni las jerarquías eclesiásticas, puesto que todos los hombres son iguales ante Dios, por lo tanto la religión no necesita a nadie que nos diga nada sobre lo que debemos pensar o creer. La crítica a las religiones positivas es muy usual en la Ilustración, ¿vale? Entonces, esto también crea la imagen del buen salvaje, creó también la proliferación de la literatura utópica. ¿Por qué? Porque la utopía, como recurso literario, nos permite crear mundos imaginarios, mundos diferentes en el que vivimos, que sean más justos y más igualitarios. Qué necesaria es hoy en día también. En el siglo XVIII era necesaria la literatura utópica, pero ahora también no nos vendría mal un poquito de literatura utópica que nos muestre sociedades más justas, sociedades no más tecnológicas, ¿no? No más ciencia ficción. Lo que queremos es sociedades más igualitarias y más justas. Y que no fueran utopía, que fueran realidad. Y rechazaban, por supuesto, se encuentra la crítica al antiguo régimen y sobre todo lo que se buscaba era literatura que ofrecieran nuevas sociedades. ¿Qué se encuentran esos viajeros en la literatura de Voltaire cuando se encuentran al buen salvaje? Pues se encuentran con sociedades donde el ideal de vida es el ideal feliz. Viven tranquilos, viven sin meterse con nadie, viven conforme a la naturaleza, unos con otros, en armonía, y por lo tanto ese es el modelo que va a defender el buen salvaje. El ingenuo es una de las novelas en las que más va a hacer crítica a Voltaire, ¿no? Sobre todo, ya digo, critica mucho las ideas religiosas, que como vais a ver es un tema que es muy recurrente, porque va a estar todo el rato comparando el ideal de vida cristiana, es decir, lo que dicen las escrituras, con la realidad de las prácticas religiosas que realizamos los seres humanos. Entonces, pues ese va a ser uno de los puntos de batalla de Voltaire. Otro de ellos es el mundo de la aristocracia. Luego veremos por qué Voltaire tenía tanta manía a la aristocracia, pero siempre en su literatura la aristocracia aparece como un mundo hipócrita, vicioso, corrupto, donde no conocen la virtud, falso, ¿no? Es que en muchas cosas, bueno, pues no está tan desfasado los textos de Voltaire, ¿no? En algunas, en esto de ladrones, etcétera, etcétera, ¿no? De gente que vive solamente por tener dinero, por poseer dinero, por gastar, entonces, bueno. Y sobre todo también aparece pues la confianza, por supuesto, en el proyecto ilustrado, que luego la vamos a ver un poquito más detenidamente. Otra de las ideas es la existencia de Dios. Fijaros, decimos, bueno, Voltaire, tan revolucionario, ¿creía en Dios? Pues sí, él reconoce la existencia de una providencia. Dice que los seres humanos somos las máquinas de la providencia. También trata el tema, que vamos a ver más detenidamente en otra novela, la existencia del mal y la injusticia en la tierra, por qué está el mal en el mundo y cuál es el papel que Dios desempeña en el mundo. La reflexión que nos invita a hacer Voltaire es ¿cuál es el papel que Dios tiene en el mundo? Él admite que hay una providencia que ha creado todo y si existe, ¿por qué existe la injusticia y la maldad, por ejemplo?
Y la respuesta para Voltaire es que Dios simplemente nos creó. Solamente le debemos a Él nuestra existencia, pero nunca va a mezclarse en los asuntos de los hombres. Es decir, no limita nuestra libertad de hacer bien o de hacer mal. Para Él solamente somos materia, es una visión materialista. Para Dios solamente somos máquinas que Él ha creado, que estamos actuando, pero no entra mucho más allá. Por lo tanto, la injusticia y la maldad no es culpa de Dios. La injusticia y la maldad en la tierra es solamente culpa de los seres humanos. Hay una crítica a la metafísica, ya decíamos que para la Ilustración, cuya bandera principal es la razón, pues está claro que las verdades metafísicas no se van a poder demostrar. Es decir, de todo aquello que no tenemos evidencia, de Dios no tenemos evidencia, de la existencia del alma no tenemos evidencia, de todas esas cosas no podemos decir nada. Por lo tanto, la metafísica no es una ciencia, no sirve para nada. Y las únicas verdades posibles, las que podemos encontrar, son las que ilumina la razón. Dice Voltaire que allí estará la verdadera luz. Ante los fanáticos que piensan que solo con las llamas de las hogueras se iluminan las mentes. Vale. Hay una de la Francia del siglo XVIII. ¿Y qué modelo? Os decía yo antes que Voltaire había estado en Inglaterra unos años, ¿no? Pues para Voltaire, Inglaterra, que es donde realmente surge el movimiento ilustrado, yo sé que mucha gente piensa que es en Francia, pero realmente la Ilustración nace en Inglaterra, pues lo pone como ejemplo de modelo social a imitar, ¿no? En las novelas siempre Inglaterra aparece como un lugar donde dejaban vivir a la gente a su capricho, es decir, donde no hay tantas prohibiciones, y lo compara con la existencia de las leyes retrógradas que había en la Francia de su tiempo. El ingenuo, que es uno de los personajes de las novelas, va a ser, digamos, el prototipo de buen salvaje, el prototipo de salvaje que se guía en todo momento por el sentido común y que desde esa sencillez, Voltaire ofrece cómo deberían ser las cosas. Él diría que si utilizáramos el sentido común para vivir, no habría más que complicar. Solamente con el sentido común podríamos alcanzar no solamente la felicidad, sino también una sociedad bastante perfecta. Y los valores de la educación, por supuesto. La educación para Voltaire y para la Ilustración es el vehículo que hace a los seres humanos libres, pero va a estar en contra de la educación religiosa, de esa educación obligada que al final pues va a someter a un determinado tipo de ideas. No solamente arremete con la religión católica, sino que arremete con todas las religiones que hay. ¿Vale? Por lo tanto, una educación que esté regida por la racionalidad, vale, pero una educación que esté basada en ideas religiosas, pues desde luego no es la verdadera educación. Habla, por supuesto, de la importancia de liberarse de los prejuicios. De hecho, el salvaje no tiene ningún prejuicio, porque como no ha sido informado de nada, toda la visión que ofrece no tiene ningún prejuicio, no tiene ninguna idea predeterminada de nada. Por lo tanto, es una buena muestra de sentido común. También dice que para la educación de cada uno tenemos que encontrar a un buen guía ilustrado y pone de manifiesto continuamente la felicidad que existía entre el mundo salvaje y el mundo civilizado. Fijaros que Voltaire participaba de esa idea unidimensional del progreso humano. Es decir, fijaros que lo que él veía es que existía, como os había dicho antes, había seres humanos que estaban más avanzados, más civilizados, y otros menos. Y que Rousseau entra en enfrentamiento con Voltaire porque no lo ve así. Él no ve que las sociedades más civilizadas, es decir, la sociedad del siglo XVIII, o en este caso ahora sería la nuestra, sean
mejores que las que están a ojos de los europeos menos civilizadas, sino al contrario, que los avances científicos son los que nos han desnaturalizado como la condición humana. Cuando hablábamos el otro día de Miguel Delibes, de ese discurso de la academia, veíamos un poco cómo iba en esa línea, ¿no? Cómo nos hacía reflexionar sobre si ciertamente ese avance científico había hecho mejor al hombre o simplemente le estaba desnaturalizando, le estaba alejando. Bueno, pues en eso Rousseau fue uno de los primeros en hacer esa reflexión. Otra de las imágenes de alteridad es el esclavo. Pues todas las riquezas que se obtenían en la explotación de las colonias, que os decía, de las colonias especialmente americanas, en esos intercambios comerciales que se hacían, pues habían convertido a Europa en la potencia más importante de la economía mundial. La realidad es que dentro del sistema colonial europeo pues, había una migración masiva y forzosa de esclavos, porque ellos eran la mano de obra fundamental para la explotación económica de la colonia. Fijaros que en el siglo XVIII el tráfico negrero existía y también la perdurabilidad del sistema esclavista. Y fijaros que Europa era la máxima responsable de todo esto que estaba ocurriendo con esos hombres reducidos a la esclavitud. Eso es lo que hacía el mundo civilizado, ¿vale? Por eso os decía la crítica a eso. Llegada de esta situación de esclavitud, etcétera, pues trae consigo, por supuesto, la llegada de los movimientos abolicionistas, en contra de que determinados grupos humanos pues, pudieran gozar de su no libertad. Es decir, cómo en un contexto en que se estaban fraguando, en que las ideas principales eran la igualdad, la libertad y la fraternidad, que era lo que defendía el pensamiento ilustrado, cómo se podía seguir consintiendo la esclavitud. O sea, eso lo denuncian también a través de la literatura. Y son voces como la de Voltaire, como las del Betio, como Condorcet, que son los que van a estar denunciando continuamente el tema de la esclavitud. Montesquieu, otro de las figuras principales de la Ilustración, en el espíritu de las leyes ya empieza también a poner de manifiesto esa denuncia de la esclavitud. Y empiezan a crearse la Sociedad de Amigos de los Negros en el último tercio del siglo XVIII, ya empiezan a aparecer esas sociedades de solidaridad, ¿no? Y esa figura del esclavo, esos personajes que vemos en las novelas y los cuentos de Voltaire, que son los esclavos que aparecen, algunos muy divertidos, pues lo que hacen es que aparecen en sus diálogos, en sus intervenciones, pues como la conciencia que va a denunciar las injusticias del esclavismo, ¿vale? Fijaros que Voltaire, dentro de todas las imágenes de alteridad, pues es la imagen que menos trata. Luego vamos a ver por qué puede ser que fuera la imagen que menos se utiliza. La utiliza porque los ilustrados la están utilizando, porque está denunciando la situación de los esclavos. Pero vamos a ver por qué la utiliza bastante menos que las demás, ¿vale? ¿En qué se basan para criticar el esclavismo? Pues por un lado la llamada a la conciencia cristiana, es decir, que la sola existencia de la esclavitud, decían los ilustrados, impide que cualquier pueblo pueda proclamarse cristiano, ya que uno de los principios básicos del cristianismo es la igualdad de todos los hombres. Entonces, si estás permitiendo la esclavitud, no te puedes considerar cristiano. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también denunciaban pues, esa idea o esa mentalidad de que el que trabaja, como pierde su libertad, pues es simplemente un bien mueble más que no tiene ningún tipo de derecho, no tiene derecho a propiedades, no tiene derecho a protección personal y que encima es castigado. Por lo tanto, os decía que por qué que puede ser
que por qué puede ser que Voltaire utilizara menos esta figura del esclavo en las novelas. Y hay una tesis de un pensador, de un estudioso del siglo XVIII, Duchet, que dice que realmente en el siglo XVIII pues, los filósofos ilustrados y los fisiócratas pues, eran plenamente conscientes de que la economía de los países occidentales dependía de este sistema esclavista, pero también veían que si no hacían modificaciones dentro del sistema esclavista, el sistema esclavista iba a caer, o sea, se iba a acabar con toda la economía europea. Y los filósofos ilustrados eran conscientes de ello. Entonces, Voltaire tenía acciones en muchas empresas relacionadas con el sistema esclavista, no directamente, pero sí con algunas que participaban de ello. Por lo tanto, ¿fue Voltaire un antiesclavista convencido? Pues, bueno, contando con sus prejuicios antropológicos, es decir, que él pensaba que existían diferentes razas de hombre. Hoy en día, sabéis que hablamos de la raza humana, no se habla de diferentes razas. No se dice la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla, como se hacía antes. Es la raza humana y luego son grupos humanos diferentes. Pero para Voltaire existían las razas. Entonces, esa libertad infinita que tenía Dios para crear, pues había hecho a los hombres, pero no los había hecho a todos iguales. Los había hecho a algunos con más genio, con más inteligencia que otros. Fijaros, esa tesis poligenista es muy fuerte, es la que tenía Voltaire. Entonces, él participaba, por supuesto, de la superioridad que los europeos tenían con respecto a otras agrupaciones humanas, como por ejemplo los negros. Pero sí es cierto que sí denuncia en su literatura el sistema antiesclavista. ¿Es la imagen que menos sale quizá por esto? Por esa dicotomía, esa dialéctica, esa contradicción de defender por un lado una situación que por otro él mismo indirectamente estaba generando. Pues a lo mejor sí, podría sentir un poco de vergüenza por ello y por eso fue la imagen de alteridad menos utilizada por él. Ahora vamos a pasar a la imagen del viajero. Os he puesto, bueno, estas imágenes, una porque utiliza a los extraterrestres, ¿no? Los extraterrestres que viajan a la Tierra y empiezan a contar las historias, todo lo que ven, bueno, es para partirse, ¿no? Yo muchas veces lo pienso, que si existen inteligencias superiores, ¿no? Extraterrestres o otra inteligencia que nos puede observar, ¿no? Pues tiene que ser muy divertido para ellos. Y luego también la mirada del viajero. Bueno, pues eso, deciros que el viajero se convierte en un elemento fundamental. Fijaros que en el siglo XVIII, en esas expediciones que os decía, en esos viajes que se hacían, pues empieza a haber un gran interés por Oriente, porque había grandes obras religiosas que los misioneros jesuitas estaban escribiendo sobre la India y sobre China. Entonces eso hace que una cultura tan diferente a la nuestra como puede ser la cultura oriental, pues empiece a llamar la atención, ¿no? De Occidente. Se produce inmediatamente una exaltación de Oriente, de sus leyes, de sus costumbres, y van a ver en esas costumbres diferentes a la europea una oportunidad de estimular el deseo de cambio de la sociedad en la que vivían. Por lo tanto, los viajeros, los extranjeros que aparecen en las novelas de Voltaire, pues actúan como asombrados visitantes que llegan por primera vez a Europa y van contando pues todo lo que ven en esos lugares que visitan, ¿no? Ellos abandonan sus lugares de origen, como os decía yo, cuando yo me fui por primera vez a un país árabe, y viajan a tierras lejanas para observar la diferencia con lo que ellos tienen. Normalmente se suele utilizar el género epistolar, como os hablaba yo de José Cadalso, de las cartas marruecas, pero también se hace en novelas, etc.
Unas de las más conocidas son, por ejemplo, que las conocéis, son los viajes de Gulliver, de Swift, ¿no? Y en eso el viajero va contando esas civilizaciones que se va encontrando, y también en Cyrano, en el autor francés, pues incluso pues tenemos obras extraterrestres. Lo que pasa es que las obras de Cyrano siempre son los que viajamos a la Luna somos nosotros, y allí nos encontramos con los extraterrestres, pero Voltaire va a dar un paso más. Fijaros, dice, la mirada del otro transformaba lo cotidiano en extraño, lo más usual en fenómeno curioso, permitiendo a la conciencia europea un alejamiento y una reflexividad propicias para el cambio. El extranjero se convierte así en la figura en la que se delega el espíritu perspicaz e irónico del filósofo, su doble, su máscara. Es la metáfora de la distancia que deberíamos tomar con respecto a nosotros mismos para relanzar la dinámica de la transformación ideológica y social. El objetivo de todo esto, de utilizar al viajero y al extraño, el filósofo escondido detrás de ellos, la europea deje de una vez de mirar su propio ombligo, de girar sobre sí misma y se aleje de ese convencimiento que tenía de superioridad y que Voltaire decíamos que tenía, porque consideraba que era una raza mucho más avanzada, mucho más inteligente, algunas que otras, ¿no? Entonces, el consejo que nos da Voltaire es siempre uno que siempre he guardado siempre en mi mochila, ¿no? Que es, nos dice, salgamos de nuestra pequeña esfera y examinemos el resto del globo, ¿no? Porque es una manera de abrir la mente y de abrirnos a realidades nuevas y muy interesantes. Como os decía, la figura del extraterrestre es utilizada por Voltaire en su cuento Micromegas, que es súper divertido. ¿Y qué es lo que nos quieren hacer ver? ¿Qué ven estos extraterrestres en nosotros que les hace tanta gracia? Pues los seres humanos ante los extraterrestres pues nos convertimos en unos objetos de curiosidad muy extraños, ¿no? Os podéis imaginar a un extraterrestre observándonos y lo primero que les choca de nosotros, lo primero que les sorprende, ¿no? En las novelas y en los cuentos de Voltaire es el tema de la guerra, ¿no? Ellos, los extraterrestres, no pueden entender cómo la guerra pues sea una de las comunes ocupaciones entre los seres humanos, entre seres iguales. Y la maldad que le lleva al ser humano a tener esos continuos enfrentamientos con sus semejantes, porque bueno, entenderían que pudiéramos entrar en guerra con ellos porque nos quieren quitar nuestro planeta y nuestra identidad, pero realmente entre nosotros mismos pues es algo que ridiculizan, ¿no? Y critica sobre todo a los verdaderos causantes de las guerras, que son, pues, para Voltaire, pues aquellos bárbaros sedentarios que desde su gabinete ordenan al mismo tiempo que hacen su digestión de la matanza de 1 millón de hombres y que luego hacen dar solamente gracias a Dios, ¿no? Es una gran crítica a los grandes dirigentes que organizan las guerras casi siempre pues, por motivos económicos y en propio beneficio. Una de las reflexiones que nos vuelca también Voltaire es que, teniendo en cuenta que el hombre es un ser insignificante en el mundo, tampoco entienden, ¿no?, los extraterrestres, por qué dedicamos nuestra vida, nuestra existencia tan breve, ¿no? Somos una mota de polvo en el universo. ¿Por qué pretendemos en esta breve existencia la consecución de poder todo el rato, ¿no? Si se ríen los extraterrestres, dicen que alcanzarlo no nos libra de nuestra insignificancia y de lo que somos. También va a volver al tema de antes, a esa defensa de las verdades científicas frente a las metafísicas, y los extraterrestres también les hace mucha gracia, se parten de risa en las novelas de Voltaire cuando nos observan
discutiendo sobre los temas de Dios, sobre el tema del alma, sobre esas cosas que no se pueden ver, ¿no? Dice, fíjate, están de acuerdo los seres humanos en las cuestiones de carácter científico, están todos de acuerdo, todos los científicos, pero sin embargo hay unos temas en los cuales les encanta discutir todo el tiempo, darle vueltas todo el tiempo, cuando realmente ni tan siquiera tienen una solución, ¿no? Entonces eso también lo ridiculiza bastante, ¿no? Para los extraterrestres sería mucho más de sentido común pues que la metafísica quedara de una vez por todas de conocimiento, porque no se puede conocer, y que nos dedicáramos a observar pues lo que se puede observar con los sentidos. Dice en una de las ridiculizaciones que hace: el cartesiano tomó la palabra y dijo, el alma es un espíritu puro que ha recibido en el vientre de su madre todas las ideas metafísicas y que al salir de allí está obligada a ir a la escuela y aprender de nuevo lo que también sabía y que ya no volverá a saber. Y le dice el extraterrestre, pues para eso no valía la pena que tu alma fuese tan sabia en el vientre de tu madre para ser tan ignorante cuando te ha crecido la barba, ¿no? Entonces, ese tipo de críticas, ¿no? A esas, en este caso a la filosofía de Descartes, ¿no? De las ideas innatas, que dice que ya nacemos con todas las ideas dentro de nosotros, bueno, pues lo ridiculiza de esa manera. Bueno, pues si ya tenías todas las ideas en el vientre de tu madre, ¿cómo puedes ser ahora tan tonto? Ahora que eres mayor, ¿no? Bueno, las críticas a las religiones, como ya hemos hablado, tal, y sobre todo también el papel que han tenido las religiones en poner al hombre en el centro del universo, como si el hombre fuera el centro del universo, ¿no? Entonces, los extraterrestres dicen, es que hay un ser, que es el ser humano, que se cree que es el centro de todo el universo y desconoce la cantidad de galaxias, la cantidad de todo lo que hay fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, esa crítica al hombre verse en el centro del universo. También advierten los extraterrestres del peligro de aquellos que, ignorando todo, pues creen poseer la verdad, y van a denunciar las prácticas religiosas en general. Se mete muchísimo con las prácticas hinduistas, con las prácticas budistas, por supuesto con las católicas, es decir, siempre está ridiculizando ciertas prácticas, pero no de rezar ni mucho eso, sino pues que el cordero negro o el cordero blanco, etcétera. Esas disputas teológicas que, bueno, que la verdad es que no tienen, para ellos no tenían mucho sentido. Y denuncia también a los dirigentes religiosos en la práctica de la religión, que dice que pues, su afán de poder es evidente, que actúan siempre con egoísmo, y España sale muy mal parada en esa visión que hace en esos viajes de los extraterrestres, ¿no? Porque se encuentran con una España en el siglo XVIII en el cual, bueno, pues la Inquisición, el fanatismo, la superstición están muy en boga y eso es lo que es criticado. Otro de los consejos que da Voltaire es uno que significa écraser la infame, que es que acabar, ¿no? Aplastad la infamia, acabar con la mentira, ¿no? No os dejéis que os mientan, no os dejéis que os cuenten supersticiones, que os cuenten historias. La idea de la tolerancia es muy importante también para el siglo XVIII y para Voltaire. Y el origen de la intolerancia, dirán, pues radica simplemente en que los seres humanos tenemos el vicio, tenemos la mala costumbre de no ser conscientes de la ignorancia, de lo ignorantes que somos, ¿no? Entonces, el peligro es cuando alguien cree que posee la verdad acerca de Dios y de las cosas, y entonces, como piensa que es la verdad, pues va a intentar imponérselo a los demás y no va a respetar las creencias de otras personas. Por lo tanto, ese es el origen de la intolerancia, el creer que poseemos la verdad, ni más ni menos. Entonces, si nosotros creemos que poseemos la verdad, pensamos que lo que el otro dice no lo es. Y es en cuanto aparecen sería mucho más inteligente, más de sentido común, pues pensar que
las diferentes creencias son igual de respetables, ¿no? No quiere decir que las tengamos que compartir, porque cada uno tenemos nuestras creencias, pero sí debemos respetar las creencias de los demás, puesto que de eso, de lo que hablan las creencias, nadie sabe nada, ¿no? Otro de los consejos que nos da Voltaire es que debemos ser intolerantes con la intolerancia. Ese es uno que he seguido yo muy a rajatabla, ¿no? No consiento que nadie que sea intolerante me diga o haga o diga delante de mí cosas que yo considero que son de intolerancia. Entonces, en ese sentido, soy un poco intolerante con la intolerancia. Y el único principio, dice Voltaire a través de los extraterrestres, es que lo más fácil para actuar es seguir el principio del derecho natural, que es no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan. No es una máxima muy ilustrada que ya Kant va a poner de manifiesto. Entonces, no hagas lo que no quieras que te hagan, y esa es una máxima que es de sentido común. Si todos nos comportamos de esa manera, nadie va a sufrir las consecuencias de un acto malo. Hay un cuento muy gracioso que se llama Pequeña digresión de Voltaire, en la cual, que viene a colación de todo esto, que nos cuenta la historia, es muy divertida, porque cuenta la historia de unos ciegos que en un principio pues vivían muy felices porque eran conscientes de sus limitaciones, ellos sabían que no veían y bueno, pues vivían felices, no sabían nada, no podían ver nada, por lo tanto no conocían nada de que esa percepción les pudiera ofrecer. Pero un iluminado de esos ciegos, de ese grupo de ciegos, pues tiene ahí como una revelación, ¿no? Y empieza a creer que tiene nociones del sentido de la vista, a pesar de que no ve, ni verá, ni ha visto nunca, y empieza a dictar sentencias de cómo es el color azul, de cómo es el color rojo, cuando simplemente no ve. Y es elegido jefe de la comunidad, se convierte en el jefe. Entonces empieza a realizar pues cada vez más informaciones erróneas, a dar cada vez más datos erróneos, y los demás pues le siguen a pie juntillas. Entonces siguen creyendo todo lo que el ciego les dice que es la realidad, y a consecuencia de todo ello pues se convierten en objeto de burla de todo el mundo, de todos los que ven, porque aunque se creen poseedores de la verdad, pues no saben ni de lo que están hablando, ¿no? Entonces, el consejo también de las novelas y los cuentos de Voltaire es que debemos evitar que un ciego guíe nuestro camino. Después podríamos ver un poquito también de la confianza en el proyecto ilustrado. Os decía yo, bueno, la crítica a las guerras, ya lo que se vaya repitiendo me lo voy a ir pasando para ir ahorrando un poquito de tiempo. Os decía yo que por qué Voltaire tenía ese sentimiento, ¿no?, hacia la aristocracia francesa, ¿no?, esa crítica tan grande que aparece en su literatura a los aristócratas, ¿no? Bueno, pues sabéis que Voltaire pertenecía a la clase burguesa y como intelectual pues recibía, la verdad que recibía cierto grado de reconocimiento y estima social por parte de la clase dirigente. Bueno, dentro de la Academia Francesa se juntaban los aristócratas y los burgueses y eran muy respetados, es decir, la valía intelectual era muy reconocida, pero eso no pasaba fuera de la Academia Francesa, es decir, fuera de la Academia Francesa había una sociedad clasista, una estructura de clases muy rígida y la burguesía no era considerada como la aristocracia. Entonces, la burguesía lo que estaba buscando era la igualdad política y social también, ¿vale? Entonces, por eso también esos ataques a la aristocracia, porque es la clase social que les impide a ellos también encontrar la igualdad política y social. Y sin embargo, en Voltaire siempre la imagen del pueblo, él lo llamaba la canalla, aparece siempre como un pueblo ignorante, la verdad. En eso es muy clasista, en el tema intelectual, ¿no? El pueblo siempre es el ignorante al que se le puede dominar muy fácilmente, el que se cree todo. Bueno, pues el ejemplo del ciego que os he puesto, pues esos ciegos que siguen al ciego, al más ciego de todos, pues eso sería el pueblo.
Y después, claro, estaría la burguesía, que es la clase elegida, la clase intelectual, que es la que va a cambiar el mundo. Y luego estaría la aristocracia, que son unos parásitos que no sirven para nada. Bueno, España, pues España, como os decía, aparece en ante los ojos de los viajeros como una de los países más fanáticos que existían, ¿no? Por el tema de la Inquisición y por el tema que os hablaba antes del comportamiento de los indios. Holanda también es ejemplo de intolerancia y, por supuesto, también Portugal. Hay otra crítica enorme en la literatura de Voltaire, que es la crítica a los jesuitas. Se repite continuamente. Se les ve como un grupo religioso radical y sobre todo hace muchas alusiones a la llamada guerra guaranítica, que bueno, pues fue una de las guerras que se producen como consecuencia de un tratado de delimitación de fronteras firmado entre España y Portugal y que obligaba pues al abandono de los 7 pueblos más orientales, y esas tierras pasaban a depender del imperio brasileño. Bueno, pues durante más de 2 años los guaraníes se enfrentaron a los ejércitos hispano-portugueses en un movimiento desesperado, ¿no?, de defender lo suyo, y esa guerra tuvo mucho eco en Europa, por eso aparece tanto, ¿no? Los jesuitas se dividieron y algunos se posicionaban en diferentes bandos, ¿no? Unos a favor de los guaraníes, otros a favor de los gobiernos de España y Portugal. Entonces hubo una división dentro de los jesuitas por este asunto. Entonces los ataca bastante, ¿vale? Los jesuitas son muy atacados. Dice, los padres lo tienen todo y la población nada. Es la obra maestra de la razón y la justicia. En cuanto a mí, nada veo tan divino como los padres, que les hacen aquí la guerra al rey de España y al de Portugal, y que en Europa confiesan a esos reyes, que aquí matan a españoles y que en Madrid los mandan al cielo. Me maravilla, ¿no? O sea, ese tipo de crítica a los jesuitas. Otra reflexión que encontramos es la presencia del mal en la tierra, ¿no? Entonces, en las novelas y cuentos de Voltaire se dan 2 conclusiones y hay 2 tipos de mal, ¿vale? El mal, pues las enfermedades que tenemos, los desastres naturales, pues son males que arrasan vidas humanas y ante los cuales el hombre está completamente desarmado. Da igual de dónde venga el mal y por qué Dios no intenta evitarlo, todas esas cosas dan igual, porque es algo ante el que nosotros no podemos hacer nada. Pero dice Voltaire que hay otros males, como la explotación del ser humano, como las guerras, como el sometimiento de nuestros semejantes, el fanatismo, las injusticias, que sí que dependen de nosotros. Entonces, Europa necesita urgentemente un examen de conciencia, porque efectivamente existe mal en el mundo, pero es que el mal lo estamos creando nosotros mismos, ¿vale? ¿Mucha culpa de ese mal quién lo tiene? Pues los reyes despóticos que manejaban y manipulaban. Tened en cuenta que era el absolutismo lo que había antes del despotismo, del despotismo ilustrado, era el absolutismo, los reyes absolutos. Por supuesto, muy criticados también. Aparecen siempre en la novela los reyes ociosos, sin hacer nada, solo comen, beben, se emborrachan, están con prostitutas, vicios, etcétera, etcétera. Y los países que va a poner como modelo pues van a ser Suecia, Polonia, Dinamarca, es decir, todos esos países por los que el viajero va pasando, como son países que ya se habían abierto, habían roto con el régimen absolutista y se encontraban haciendo una política muy distinta, pues Suecia, Polonia, Dinamarca, Rusia incluso, con el proyecto ilustrado que llevó a cabo Pedro I y Catalina II de Rusia, pues son muy alabados. Y sobre todo, el que es más alabado de todos en este tipo de literatura es China. Lo primero, os podéis imaginar, por la reciente expulsión de los jesuitas. Eso pues supuso un logro que para Voltaire pues fue increíble, ¿no? Pero también por muchas otras cosas, sobre todo por el tema de la tradición filosófica china, que vosotros ya conocéis por la asignatura que hemos dado. Dice, ¿podríais hacer aquí tanto mal
como lo habéis hecho en otros lugares. Le dice a los jesuitas cuando los expulsa. Habéis venido a predicar dogmas de intolerancia a la nación más tolerante de la tierra. Os devuelvo a vuestros países para no verme obligado a castigaros. Seréis honrosamente acompañados hasta mis fronteras. Se os dará todo lo que necesitéis para volver a los límites del hemisferio del que salisteis. Id en paz, si es que podéis vivir en paz y no volváis jamás. Esa es la... Y con respecto a Inglaterra, que también es muy alabada, como os decía, por lo mismo, porque fue la que inició el movimiento ilustrado, pues dice, ¿quién hubiera podido creer que de este abismo espantoso, de este caos de disensiones, de atrocidades, de ignorancia, de fanatismo, resultara por fin quizás el gobierno más perfecto que exista hoy en el mundo? Un rey respetado y rico, todopoderoso para hacer el bien, impotente para hacer el mal. Está a la cabeza de una nación libre, guerrera, comerciante e ilustrada. Los grandes por un lado y los representantes de las ciudades por otro comparten la legislación del monarca. Por fin los hombres se atrevían a ser razonables en estos vastos países, mientras que en otros lugares se creía que solo es posible gobernarlos si son imbéciles. ¿Vale? Como veis, ese es el modelo de gobierno, el de Inglaterra, que Voltaire defiende y que os recuerdo que conoció cuando estuvo exiliado en Londres durante 3 años. ¿Vale? Bueno, el resumen de todo lo que observan los viajeros de Voltaire, pues el poder indiscutible que tenía el clero y su corrupción, la sociedad ignorante, ociosa, despreocupada de los asuntos políticos, la ignorancia de los pueblos, la falta de educación, el anquilosamiento de las costumbres, el fanatismo religioso, el despotismo, la guerra, la brutalidad, la barbarie. Como veis, la estampa que pinta, ¿no?, el viajero de lo que ve en Europa, pues no es un escenario bastante bueno. ¿Y qué reivindica a cambio de eso? Pues lo que reivindica son pues un gobierno ilustrado que esté basado en la justicia y en la virtud, la paz, la educación, la libertad de pensamiento, el avance de las ciencias, la defensa de los derechos del hombre, la tolerancia. Él reivindica gobiernos como el de Catalina y Pedro I y Catalina II de Rusia. El de Carlos III en España es muy alabado también por Voltaire. Y por último, el sabio filósofo, que es también va a ser uno de los personajes de Voltaire que va a aparecer en sus novelas, por supuesto, siempre aparece el filósofo, pues alejándose de esos grandes sabios que se piensan que lo saben todo y que seguían incluso basándose en el error y que confunden a la gente, ¿no? Sin embargo, el nuevo filósofo, el nuevo sabio que surge, en el cual estarían ellos, ¿no?, los ilustrados, pues son pensadores comprometidos que van a actuar como la conciencia de la sociedad. Dice, la filosofía y la razón son las únicas que pueden reconducir a la civilización a sus antiguos principios y rescatarla de la esclavitud en que se encuentra. En definitiva, haciendo tabla rasa de un pasado abominable e impopular, se pretende construir una civilización ilustrada que, extendiéndose por doquier, perdure a través de los tiempos como la mejor obra de la mejor arma del hombre, la razón. El filósofo no es otro que el encargado de llevar a cabo el proyecto ilustrado. Acordaros cuando vimos a Platón, que él también pensaba que el mejor gobernante sería el gobernante filósofo. También vimos cuáles eran las desventajas de todo eso. Estamos ya en la época de la enciclopedia, de esa actitud que los filósofos adoptan con una filosofía militante para intentar que, pues eso, que como decía Kant, ¿qué es la ilustración? Pues que el espíritu de una estimación del propio valer de cada hombre, de su vocación a pensar por sí mismo, esa defensa del pensamiento para pensar por sí mismo. Fijaros en la descripción que hace Voltaire en el diccionario filosófico. Dice, filósofo, amante de la sabiduría, es decir, de la verdad. El filósofo no es en absoluto entusiasta, no se erige tampoco en profeta, no se considera nunca inspirado por los dioses.
¿Por qué fatalidad, tal vez vergonzosa para los pueblos occidentales, hay que ir a Extremo Oriente para encontrar un simple sabio, sin fasto, sin impostura, que enseñaba a los hombres a vivir felices 600 años de nuestra era, en un tiempo en el que todo el septentrión ignoraba el uso de las letras y en el que los griegos empezaban a distinguirse por la sabiduría? Me refiero a Confucio, quien, caso único entre los antiguos legisladores, no quiso jamás engañar a los hombres. ¿Qué norma de conducta más bella que esta ha sido dada en la tierra después? Vale, entonces, denuncia a esos sabios embaucadores que manipulan a la gente y que alimentan a sus feligreses con prejuicios y falsedades. Y hay por ejemplo, una manera de ridiculizarlo. Hay una conversación en esas novelas y cuentos entre un sabio y un inquisidor, en el cuento de la historia de Jenny, que habla pues un poco del modo absurdo de actuar del Tribunal de la Inquisición. Dice: vaya, y si fuese judío, respondió nuestro amigo con su habitual sangre fría, ¿os parece bien, señor cucarador, asar a la gente porque descienden de una raza que habitó en un tiempo una pequeña región pedregosa próxima al desierto de Siria? ¿Qué os importa que un hombre tenga prepucio o no lo tenga y que celebre la Pascua en la luna llena roja o al domingo siguiente? Este hombre es judío, luego tengo que asarle y todos sus bienes me pertenecerán. He ahí un pésimo argumento. No se razona así en la sociedad real de Londres. Enteraos bien, señor caracucarador, que Jesucristo era judío, que nació, vivió y murió judío, que celebraba la Pascua como judío en la luna llena, que todos los apóstoles eran judíos, que fueron al templo judío después de su desgracia, como se dice expresamente, que los 15 primeros obispos secretos de Jerusalén eran judíos. ¿Vale? Ese es el tipo de crítica que se hace en las novelas. Hay una defensa al cristianismo sin aditamentos y una acusación al catolicismo por haberse alejado realmente de los principios que Cristo pues transmitió en su inicio a los hombres, ¿no? Y bueno, pues dicen que el verdadero cristianismo dice que la bondad y la justicia pues son los principales fundamentos en los que debe basarse la religión, y que la religión, tal y como estaba en ese momento, pues no tenía nada que ver con esos principios fundamentales, ¿vale? Dice el bachiller: pero vamos a ver, si sois cristiano, ¿qué es pues lo que creéis? Creo con Jesucristo que hay que amar a Dios y al prójimo, perdonar las ofensas y reparar los males que uno mismo causa. Creedme, adorad a Dios, sed justo y benéfico. En esto se resume todo el misterio del hombre. Estas son las máximas de Jesús. Son tan verdaderas que ningún legislador, ningún filósofo ha tenido otros principios de base, y es imposible que existan otros. ¿Vale? Luego está la defensa ilustrada, como os decía antes, de la existencia de Dios y el ataque contra los ateos. Es decir, fijaros que Voltaire era un seguidor de Newton, y Newton reconoció la existencia de un artífice. ¿Por qué lo reconoció? Ese es otro tema, pero reconoció en su filosofía la existencia de un artífice que había hecho todo el mundo que nos rodea. Y solamente le podemos encontrar allí. Dice: casi nadie se fija en ello. Sin embargo, nada más cierto. Siempre os diré: servíos de vuestros ojos y reconoceréis y adoraréis a un Dios. Pensad cómo esas esferas inmensas que veis girar en su inmenso camino observan las leyes de una profunda matemática. Existe, pues, un gran matemático al que Platón llamaba el eterno geómetra. El papel que desempeña Dios en el mundo, lo veíamos antes, es no mezclarse en absoluto en los asuntos de los hombres, pero dice que esta idea de Dios, de un Dios completamente despreocupado de los asuntos de los hombres, pues puede llevar a la irreligión. Sin embargo, Voltaire era un deísta. El deísmo es un movimiento que surge en el siglo XVI a consecuencia de las guerras que asolaban Europa, y los deístas lo que piensan es que, hartos de las luchas entre católicos y protestantes y de las guerras de religión que asolaban el continente, pues lo que piensan es que la verdadera religión hay que ir a buscarla pues más allá de las confesiones particulares. Es decir, hay una religión que todos compartimos, es una religión natural,
Rechazan la revelación, es decir, no creen que Dios se haya manifestado a ningún profeta para decirle su verdad, por lo tanto nadie tiene la verdad. Y lo que hay que hacer es, sobre todo, pues guiarnos por esa religión natural que es simplemente la bondad. No hay mucho más que los deístas piensan eso. No son ateos en el sentido que reconocen la existencia de una providencia, de una inteligencia que ha creado el mundo, pero a partir de ahí nada más. Ya lo demás. Que advierte de los peligros que tiene creer que tienes la verdad absoluta, ¿no? El lema "la verdad es mi verdad", ¿no? Ese es el germen de la intolerancia, como os decía. Y habla también de la idea de la bondad natural. Los cuentos de la literatura de Voltaire defiende la existencia de un universo moral, porque dice que cuando Dios nos crea, cuando crea al ser humano, mete dentro de nosotros dos semillas, ¿no? Una es el principio de la conmiseración, es decir, ponerte en el lugar del otro, sentir como siente el otro. Y el otro es el sentimiento de justicia. Por lo tanto, ya tenemos dentro de nosotros la idea de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, y lo que es lo injusto y lo que es lo injusto, ¿vale? Entonces, eso nos nace de la razón natural. No tenemos que aprenderlo, ya lo tenemos. Ya Dios se ha encargado de meternos esos genes. Pero lo que, como decíamos antes, lo que no puede hacer Dios es limitar nuestra voluntad. Por lo tanto, la maldad depende de los hombres. La existencia del mal en la tierra. Dice: convengo con dolor en que hay mucho mal moral y mucho mal físico, pero puesto que la existencia de Dios es segura, es también seguro que todos estos males no puedan impedir que Dios exista. Él no puede ser malo, pues ¿qué interés iba a tener en serlo? Hay males horribles, amigos míos. Pues bien, no aumentemos su número. Es imposible que un Dios no sea bueno, pero los hombres son perversos. Hacen un uso detestable de la libertad que este gran ser les dio y tenía que darles, es decir, del poder de ejecutar sus voluntades, sin lo cual no serían más que puras máquinas formadas por un ser maligno para ser destruidas por él. Una de las máximas morales que se defiende también en la Ilustración es pensar que si no sabes si la acción que te propones hacer es buena o mala, debes abstenerte de hacerla. Y reconocen, después de mucho pensarlo, que esa idea de Dios que juzga pues puede ser muy útil en la sociedad, ¿no? Porque para esos ignorantes, entre comillas, ¿no? que se lo crean, pues bueno, pues puede ser útil para frenar un poco la maldad de determinados hombres. La idea de un juez que está por encima de todo y que en un momento te va a juzgar de tus actos, pues bueno, no es verdadera, pero es útil, ¿vale? Y la idea de la virtud pues es muy parecida a la de Aristóteles y que ya conocéis. Dice: sí, amigos míos, el ateísmo y el fanatismo son los dos polos de un universo de confusión y de horror. La pequeña zona de la virtud está entre estos dos polos. Andad con paso firme por este sendero. Creed en un Dios bueno y sed buenos. Esto es todo los grandes legisladores, Locke y Penn, piden a sus pueblos. La idea del alma, siempre que aparece, va a aparecer como facultad pensante, es decir, si alguna vez veis en textos ilustrados la palabra alma, se está refiriendo a la facultad que todos los seres humanos tenemos. Bueno, decir que Voltaire era un empirista, como ya hemos visto, que solamente creía en lo que veía con sus propios ojos, ¿no? No acepta la idea del destino, es decir, que todos los acontecimientos estén encadenados. Muchas veces hemos hablado en clase del destino, ¿no? Que algunos creemos en el destino, otros no creemos en el destino, ¿no? Esa fuerza invencible, llámese destino, llámese de fatalidad, que rige toda nuestra vida. Bueno, pues eso para Voltaire dice que es una auténtica tontería. Dice: hay personas que os dicen no creáis en el fatalismo, pues al pareceros todo inevitable, no trabajaréis en nada, no estancaréis os estancaréis en la indiferencia, no amaréis ni las riquezas, ni los honores, ni las alabanzas, no será cultivado ningún talento, todo permanecerá en la apatía. No existe nada sobrenatural que rija nuestras vidas, solamente existe la libertad de cada uno de los individuos y esa capacidad que tenemos de transformar el mundo y, por supuesto, también a nosotros mismos. Vamos a acabar con una historia, porque tanta razón, ¿no? Tanta razón, en la Ilustración siempre la razón, Voltaire siempre la razón,
Pero ¿existen límites en la razón? Bueno, pues Voltaire acaba diciéndonos, vamos a acabar con la historia de los dos consolados, ¿no? Era la historia de un gran sabio y filósofo ilustrado, Atofiles se llamaba, que se encuentra con una mujer desconsolada a la cual le había invadido la tristeza y la desesperación, se encontraba en una gran depresión. Entonces el filósofo, con toda su sabiduría y haciendo uso de la razón, intenta consolarla, contándola pues el caso de muchas grandes mujeres de la historia, pues cuyas vidas habían sido auténticos sufrimientos. Como os podéis imaginar, pues la mujer es incapaz de retener el llanto, ¿no? No le sirve de nada las palabras de ese filósofo. Pero poco después, pues el filósofo va a perder a su único hijo y esto le va a llevar a un estado de gran desesperación y depresión. Entonces se encuentra con la mujer y la mujer le entrega, le cuenta, le da una lista de los grandes reyes filósofos de la historia que habían perdido a sus hijos, pero esto, como podéis imaginar, pues tampoco le ayuda a calmar el dolor al gran filósofo, ¿no? Pues lo que nos quiere decir con este cuento Voltaire es que solo el tiempo actúa como medicina para calmar los corazones heridos y que el triunfo de la razón no es algo absoluto, porque el intento de racionalizar, por ejemplo, los sentimientos humanos, pues fracasa estrepitosamente. El consejo que nos da Voltaire ante esto es que solo nos queda erigir una hermosa estatua al tiempo con esta inscripción tan preciosa que dice a aquel que consuela, ¿no? Solamente el tiempo, no la razón, puede curar un corazón herido o una persona herida sentimentalmente. Al final hay una de los tópicos típicos de Voltaire, ¿no? que dijo que había que retirarse a cultivar su propio jardín. Al final de su vida, después de una vida que había tenido tan activa, tan militante, tan defensora de sus ideas, de lo que él creía, pues llega un momento en que en su libro Cándido pues dice la famosa frase, ¿no? De que ha llegado el momento de retirarse a cultivar el propio jardín. Eso se puede interpretar de dos maneras, ¿no? De que realmente acaba decepcionado y decide encerrarse y dedicarse a sus propias cosas, a su propia vida y dejar toda la vida pública y dejar de luchar por hacer una realidad mejor y transformar la realidad de su tiempo, y también pues que llega el momento de que una vez que es con la que yo me quedo, ¿no? Porque después de este cuento en el que dice esto, Voltaire vuelve a escribir otros cuentos mucho más revolucionarios todavía. Entonces yo no me quedo con esa interpretación, ya que soy de la opinión de Carlos Puyol, el que dice que la idea de no claudicar ante la adversidad es consustancial en Voltaire, no va a claudicar nunca. Por lo tanto, el cultivar tu propio jardín, que es lo que debemos hacer todos, yo creo, pues es una vez que ya has adquirido muchas experiencias, una vez que ya te has deshecho de los prejuicios, una vez que ya has aprendido de la verdadera sabiduría, después de que has viajado por el mundo, después de que has observado, después de que has sido capaz de criticar tu propia realidad, tu propio mundo en el que tú vives, pues después de eso ya podemos cultivar nuestro propio jardín, ya podemos alejarnos. Él había cumplido con ese sueño cuando escribe Cándido. Y el último tema, y con esto ya cerramos la clase de hoy y también el ciclo de conferencias que iniciamos hace 3 meses, pues es hablar y también os lo dejo como reflexión, ¿no? El problema de si preferimos ser felices siendo ignorantes o preferimos ser un poquito más infelices, pero vivir pensando por nosotros mismos, ¿no? Y nos dice Voltaire, ¿qué es preferible? En efecto, no quisiera ser feliz a condición de ser imbécil. No encontré a nadie que quisiera aceptar el trato de convertirse en imbécil para vivir contento, de lo cual deduje que apreciamos mucho la felicidad. Pero aún apreciamos mucho más la razón. Bueno, pues espero que vosotros apreciéis mucho más también el pensamiento crítico, el pensamiento transformador,
y dejemos la ignorancia a un lado, no nos dejemos guiar por los ciegos y que podáis escuchar más tranquilamente esta charla, que ha sido desastrosa en el sentido de los problemas técnicos que hemos tenido. Y bueno, yo me he echado unas risas, entonces bueno, yo creo que ha sido el espíritu de Voltaire, que quería vernos a todos revolucionados, ¿vale? Benito, cuando quieras.